Vamos para encima. Viene bomba. Señores, vamos de una vez con el tema, con la trama que se está orquestando y preparando directamente desde el Poder Ejecutivo en contubernio con 2 o 3 dueños de planta televisora de la llamada televisión tradicional. Dicha trama consiste en hacer desaparecer las plataformas digitales, la denominada era de la comunicación digital, hacerla desaparecer a través de una ley denominada la Ley Mordaza. ¿Por qué digo en contubernio con el Poder Ejecutivo y 3 dueños de plantas televisoras? El Poder Ejecutivo acaba de introducir la denominada Ley Mordaza. ¿Por qué? Porque primero se juntó con 3 matatanes, con 3 turpenes que tienen las plantas televisoras más grandes del país y que hace un tiempo ellos eran que controlaban lo que iba a salir a la luz pública. Es decir, para que me puedan entender, estimados redentes, que cada gobierno se sentaba con esos 4 empresarios, se sentaban en una mesa y con la funda de cuarto y facilidades, tanto para las plantas televisoras como para sus comunicadores y periodistas de repunte, y le ponían la funda de dinero. Y en esa reunión se trataba lo que iba a salir a la luz pública. Se paga y se pagaba para callar plantas televisoras, nombramientos a chulas y a queridas, nombramientos familiares y mensualidad en cantidades de dinero de alto volumen, más el primer pago, que se lo hacían catch por debajo de la mesa a esos dueños de plantas televisoras y de emisoras. Ellos tenían el control, el monopolio de la comunicación. Pero en estos momentos se han visto amenazados sus intereses con esta nueva era de la comunicación digital y las plataformas. La denominada era de la comunicación digital, que es indetenible por la independencia, que los gobiernos no te pueden atar al bolsillo, por las nuevas caras que no están quemadas ni comprometidas con sectores oscuros, y que ya la plataforma le hacen una especie de contrapeso a lo que ellos dicen por su comunicación relajada, manipulada. No nos vayamos muy lejos. Aquí en Santiago hay varios programas. Chequen y escuchen los programas para que ustedes vean de la manera que dan la noticia, con un manejamiento, porque sectores empresariales, políticos, están detrás para que ellos no toquen temas rotundos. No tocan temas profundos para no meterse y comprometer intereses. Que hay un programa que no coge anuncios políticos, pero todos sus anuncios son de los empresarios delincuentes. ¿Y qué son empresarios políticos? Ese es peor todavía. Ese es peor todavía. Escuchen los programas de él por radio y televisión para que ustedes vean que lo que vive dando noticitas de reporteritos para no afectar intereses, porque le importan los problemas que afectan a la ciudadanía, al pueblo dominicano.
Lo que le importa es lo que suma su empresa mensualmente. Y se han reunido con el Poder Ejecutivo 3 plantas televisoras. Pero oigan bien, el objetivo es callar una prensa de manera parcial. A las plantas televisoras la han dejado tranquila. Han preparado una ley entre el Poder Ejecutivo y 3 delincuentes dueños de plantas televisoras, que es una ley únicamente para cercenar a las plataformas digitales. No se conformaron con el 25% de impuestos que nos metieron de lo que nos paga YouTube. Ahora no. Ahora hay que hacerla desaparecer porque atentan contra el negocio. Porque atentan contra el negocio, coñazo. Empresario de la telecomunicación tradicional, delincuente. Y ahora han promovido, le han sugerido, le han llevado al Poder Ejecutivo una ley delincuencial que le mete 20 años a los comunicadores de plataformas digitales. 20 años a las plataformas digitales, pero a la planta televisora nada. Una sancioncita se la ponen de aspecto pecuniario. Y a los de plataformas digitales 20 años. Este país, Poder Ejecutivo, este país no necesita más leyes que sancionen al comunicador y a la prensa. Las plataformas digitales tienen 3 leyes que la sancionan. El Código Penal Dominicano lo sanciona. De manera tajante lo sanciona. En sus artículos, para que estemos claros, lo sanciona tajantemente. Aquí hay un grupo de delincuentes que se han apandillado en contra de la libertad de expresión. Un grupo de puros delincuentes que se han apandillado al Poder Ejecutivo para sancionar y cercenar las plataformas digitales. Tenemos la ley 53-07 sobre crímenes de alta tecnología, que a través de esa ley a nosotros no conocen medida de coerción ni ponen pena privativa de libertad. Pero a la comunicación de televisión no, a esa no. Pero ahora también nosotros tenemos la ley 61, la 6132, sobre la expresión y difusión del pensamiento, que la sanciona. Van 2 leyes. Y el Código Penal del 367 y siguiente, 3 leyes que sancionan. Y hoy tenemos un presidente que piensa imponerle la 4ª ley. Porque no es suficiente. No es suficiente porque hay un poder detrás para callar la plataforma, para hacerla desaparecer, porque no tienen control de nosotros. 3 leyes tenemos, pero más bien porque ese mismo Poder Ejecutivo no modifica la ley de migración que se necesita en la República Dominicana con el tema haitiano. En donde, por default, en una modificación de la ley, Gilbert Billo hubiese que devolverle o hacerlo saltar o hacer vender sus empresas aquí en la República Dominicana. Esa es la ley que el Poder Ejecutivo debe promover. Una modificación a la ley de migración. Pero ¿y por qué el Poder Ejecutivo no se enfoca en el Código Penal Dominicano? Donde se le debe de imponer a estos políticos delincuentes la pena de 40 años o cadena perpetua
¿Por qué no se modifica del Poder Ejecutivo el Código Penal y se le pone cadena perpetua a los funcionarios delincuentes? O pena de muerte. Pena de muerte a los políticos. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo no promueve una ley para la especulación de precios? Aquí nosotros no tenemos leyes que sancionen de manera directa el de control de precios, que le pongan tope a los precios de la canasta familiar. Y Proconsumidor no hace nada. ¿Por qué ese mismo Poder Ejecutivo no promulga leyes en beneficio de eso? Pero ¿por qué ese propio Poder Ejecutivo no se preocupa por promover y modificar la ley de administración pública, en donde le ponga penas privativas de libertad más altas a las faltas graves a todo el que incurra en algún delito de prevaricación, así como también al uso de favores dentro del sistema público? ¿Y por qué ese propio Poder Ejecutivo no promueve una ley de manera clara y precisa, que empresarios no pueden ser políticos? ¿Por qué ese Poder Ejecutivo no promueve una ley que empresarios no pueden incursionar en el aspecto político porque van a hacer negocios como lo están haciendo ahora? Aprovecha el Poder Ejecutivo y promueve una ley en donde le mete entre 40 como mínimo a los acusados de corrupción, a los culpables de corrupción. La ley de migración, Poder Ejecutivo. La mafia que tienen los empresarios. De que el empresario no puede incursionar en el aspecto político. Para que se lleve sobre la ley, para que se lleve de paro su ley de fideicomiso. Eso es lo que el pueblo necesita. Esas son las leyes que el pueblo necesita. No la que el Poder Ejecutivo necesita. La que el Poder Ejecutivo necesita es callar y hacer desaparecer a la plataforma. El pueblo necesita una ley modificada de migración para impedir la migración masiva de haitianos. El pueblo necesita una ley que paguen con cárcel los que especulan precios y tienen la canasta familiar a como le dé la gana, que son sus empresarios. El pueblo necesita una nueva ley de la mafia de los combustibles, de hidrocarburos. ¿Por qué nadie habla de ella? Este país lo que necesita es una ley que le imponga 40 años como mínimo a los funcionarios corruptos y pena de muerte como en China. Exclusiva para ustedes. Eso es lo que el pueblo necesita que el Poder Ejecutivo haga. No que promulgue ley exclusivamente el contubernio con empresarios delincuentes para callarnos. Pero no lo van a lograr. No lo van a lograr. El Poder Ejecutivo que tenga claro que la debacle de la reelección no es culpa de nosotros. La debacle de la reelección es culpa de su mal gobierno. Es culpa de sus funcionarios delincuentes que usted no lo mueve. Es culpa de que estos funcionarios empresarios fueron a hacer negocio con el Estado. Es culpa de que se convirtieron y se apandillaron en una clase delincuencial. Ahí es que radica la debacle de la reelección. La debacle de la reelección no radica entre los comunicadores independientes. Ha sido su gestión que no ha sido bien recibida en el país. Esa es la realidad. Hasta aquí mi comentario.